Bueno, entonces habían quedado en hacer el último deber para obtener las fórmulas de los componentes armónicos de las señales que habíamos estado viendo en la clase pasada. El resultado que debían sacar es este de aquí, ¿no? Tenemos la señal rectangular que inicia en 0 prácticamente y va de esta forma. Entonces, utilizando las formulitas para los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier, para el enésimo componente, el valor pico estaría determinado por esta expresión. Aquí en definitiva podemos ver que esa señal rectangular que aparece en azul puede ser descompuesta en un sumatorio en donde la componente fundamental es esta señal senoidal que ven aquí en verde oscuro. Se puede observar que esta señal senoidal tiene un valor pico más grande que el voltaje V sub E que estamos aplicando como entrada. Luego la siguiente sería una señal senoidal de menor amplitud, pero de mayor frecuencia, y que tiene un valor pico que puede ser calculado de acuerdo a esta formulita de aquí. Tengan en cuenta que aquí los valores de n van a estar cambiando. Entonces, en función de Sn tendríamos los valores máximos de cada una de las senoides. Ahora, esas funciones que aparecen aquí, esas senoidales, van a contribuir con la potencia final que estemos entregando a la carga, ya que el valor eficaz total de estas ondas va a ser igual a la raíz cuadrada de el sumatorio de cada valor eficaz elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, la idea es de que de estas senoides que se van generando, se pueda utilizar únicamente la componente fundamental, porque esta es la más importante, la que mayor potencia estaría entregando la carga. Por lo tanto, las demás componentes armónicas de mayor frecuencia tienen que ser filtradas, es decir, eliminadas de la máquina si fuese un motor, por ejemplo, dejando que solamente pase esta componente conocida como fundamental. Aquí tenemos el valor máximo de esa componente fundamental que nos permitiría, en definitiva, sabiendo que es una senoide, calcular su valor eficaz, y con eso podríamos saber la potencia que se está entregando a la carga. Bueno, si es que la señal cambia y tenemos ahora una alimentación que durante un cierto ángulo permanece en alto, es decir, un voltaje VE, luego esa señal baja y se hace cero y después pasa a un valor negativo. Entonces, para este caso, también se puede sacar a través de la serie trigonométrica de Fourier cuál sería el valor pico de las componentes armónicas que existen como parte de la serie. Entonces, en este caso, el contenido armónico que vamos a obtener en definitiva depende del ángulo de disparo alfa. Bien, eso respecto a la parte matemática de la serie trigonométrica de Fourier, y que puede ser útil para el cálculo de algunos parámetros de los convertidores. Bueno, y finalmente, como esa onda que habíamos estado viendo puede ser ubicada respecto al origen, a nuestro sistema de referencia, de dos formas básicamente. Una, como tenemos aquí en la parte superior, era la forma original que habíamos presentado esa señal en el convertidor, en la carga. Entonces, esa señal de voltaje puede ser descompuesta a través de este sumatorio. Entonces, con n impares desde 1 hasta infinito, se generan estos términos que están viendo aquí.
Entonces ya con esto es fácil darse cuenta cuánto vale el valor eficaz de cada una de las componentes. Si es que filtramos las señales de frecuencia desde 3 omega hacia arriba, únicamente nos quedaría la señal 4b sobre pi por el seno de omega t. Esta vendría a ser la componente fundamental. El valor de b que están viendo aquí viene a ser el que tiene la señal que está alimentando la carga. Ahí estaría b y este sería un menos b. Esta misma onda puede ser redibujada como tenemos aquí abajo, es decir, como una función par. En ese caso, el sumatorio estaría dado por esta expresión. Aquí también los n's van a ser impares desde 1 hasta infinito. Y descomponiendo este sumatorio, tendríamos 4b sobre pi, que vendría a ser el valor máximo de la componente fundamental, un coseno, y menos 4b sobre 3pi, coseno 3 omega t, etc. Entonces, de esa forma podemos saber cómo están ubicados los armónicos para esa forma de onda. Bueno, esto ya vimos. El control de fase también ya conocemos. Y veamos algo sobre los convertidores AC a DC. Estos conversores básicamente se agrupan en lo que serían los convertidores monofásicos de media onda, conocidos como rectificadores, los monofásicos de onda completa, los trifásicos de media onda y los trifásicos de onda completa. Estos tres últimos se les conoce más específicamente como los convertidores de AC a DC. Existen características de los convertidores que les podrían permitir trabajar en dos cuadrantes. Por ejemplo, aquí tenemos dibujado lo que sería el voltaje de salida y la corriente de salida. Si las dos magnitudes son positivas, estaríamos hablando de la zona de rectificación. Y si es que la corriente es positiva, pero el voltaje de salida cambia de polaridad, estamos hablando de la zona de inversión. Esto es lo que se conoce como el concepto de cuadrantes para la operación de los convertidores. Entonces, esto de aquí se trata de un aspecto importante en el diseño de los accionamientos, ya que, por ejemplo, si estamos alimentando una máquina eléctrica que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, para eso tiene que absorber energía desde el convertidor, tal como estamos viendo aquí. También es posible que esta carga, este motorcito, cuando está aplicándose el frenado, se comporte más bien como un generador y entregue potencia hacia el convertidor. En este caso, el convertidor tiene que ser un dispositivo bidireccional para que pueda operar en esta secuencia, entregando potencia a la carga y después recibiendo potencia desde la carga y a su vez pasando desde el convertidor hacia la red de alimentación. Entonces, aquí vemos estos cuadrantes que nos dicen las 4 formas en que podríamos operar. En el primer cuadrante tenemos el voltaje positivo y la corriente también es positiva. En esta condición se establece que el flujo de energía se produce desde el convertidor hacia la máquina. Entonces, puede tenerse el caso de que el convertidor pueda solamente operar de esta forma en el primer cuadrante, permitiendo el flujo de energía desde la red hacia la carga. También tenemos la posibilidad de trabajar en el segundo cuadrante, es decir, con voltaje positivo y corriente negativa. En esta condición, el flujo de energía se produce desde la carga, es decir, desde la máquina hacia el convertidor. Entonces la polaridad del voltaje se mantiene aquí,
Lo que sucede es que la flechita de la corriente simplemente cambia de dirección. Eso indica que la carga está entregando o devolviendo potencia al convertidor y de aquí a la red. Entonces, habrá que ver si es que el convertidor permite hacer esa operación. Efectivamente, cuando se quiere que se comporte de esa forma, entonces el convertidor debe tener características especiales. Y luego podemos trabajar en el tercer cuadrante, esto es con corriente negativa y voltaje también negativo. En esta condición es similar a lo que ocurre en el primer cuadrante, pero lo que sucedería es que si este es un motor eléctrico, el sentido de giro cambia respecto a lo que se tendría en el primer cuadrante. Y finalmente, en el cuarto cuadrante, voltaje negativo y corriente positiva. Esto es similar a lo que ocurre en el segundo cuadrante, con la diferencia que la máquina estaría girando en sentido contrario. ¿Sí? Bien, eso respecto a los cuadrantes para la operación de los convertidores AC/DC. Bueno, y aquí vamos a ver un poquito de lo que ya les había estado explicando en alguna clase anterior. Los convertidores monofásicos de media onda con carga resistiva. Esta parte de aquí ya ustedes conocen perfectamente. Lo importante de acá es que vayamos identificando cómo están funcionando los circuitos en cuanto se refiere al flujo de corriente y a los voltajes que tenemos en la salida principalmente. Entonces, para un convertidor de esta forma, monofásico, de media onda, ya sabemos que mientras no llegue el pulso de disparo en la compuerta del SCR, este elemento no conduce. Lógicamente que en este caso vamos a tener que analizar los semiciclos, como ya sabemos. Semiciclo positivo de la entrada estaría dando un voltaje instantáneo de esa forma. Mientras no llegue el pulso de disparo, entre los terminales del SCR vamos a tener el voltaje de alimentación. Entonces aquí está el voltaje anodo cátodo, la señal en el primer semiciclo va subiendo, todo ese voltaje de la entrada está siendo aplicado entre ánodo y cátodo del SCR. Ahora suponemos que en este ángulo alfa llega el pulso de disparo en la compuerta. Idealmente el voltaje anodo cátodo cae hasta cero, permanece en conducción. El voltaje que teníamos a partir de este instante pasa a la carga, es decir, el voltaje de salida sería esta onda que tenemos aquí en rojo. Conforme el voltaje va bajando, la corriente también va disminuyendo. Finalmente aquí el voltaje de entrada es cero. La corriente en el SCR también es cero y este elemento se apaga. Entonces, la corriente de carga sería simplemente el cociente entre el voltaje de salida, que es esta señal que ven aquí en rojo, dividido para la resistencia R. Eso me da la corriente de salida que tenemos aquí dibujado en verde. Y luego, a partir del ángulo de 180 grados en adelante, la señal de alimentación cambia de sentido, cambia de polaridad, y con esta nueva polaridad el SCR estaría polarizado inversamente, no va a conducir. Si no hay corriente, aunque vengan pulsos de disparo, no va a haber corriente. Entonces todo el voltaje de la fuente de alimentación estaría soportando entre ánodo y cátodo el SCR. Entonces la señal que vemos aquí en azul para el semiciclo negativo, todo esto sería el voltaje de entrada que está soportando el SCR. Y a partir de 2pi, la secuencia se repite. Entonces, para este tipo de circuito, en donde la carga es puramente resistiva, la suma del voltaje de salida más el voltaje ánodo-cátodo tiene que ser igual a la señal senoidal de entrada. Entonces, si usted suma la señal que está dibujada aquí en azul más la señal que tenemos aquí arriba en rojo, nos da efectivamente toda la senoide de la entrada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacar el valor eficaz o el valor medio del voltaje en la carga? Usted ya sabe. ¿Cómo sacar la potencia que disipa el SCR? También ya sabe.
Para eso tiene que multiplicar el voltaje ánodo-cátodo por la corriente media. Y la corriente media sería el voltaje medio para esta forma de onda en rojo dividido para la resistencia R. El voltaje medio para la resistencia R le da la corriente media. Esa corriente media multiplique por el voltaje ánodo-cátodo y ya tendría la potencia que está disipando el ESCR. Otra cuestión que me parece que también en algún momento habíamos estudiado es si es que se le pide sacar el factor de potencia de este circuito. El factor de potencia es igual a P, es decir, la potencia activa sobre S, que sería la potencia aparente. Eso usted ya sabe de la parte de electricidad, ¿no es cierto? Entonces, en este circuito usted va a tener una potencia activa. Esa potencia activa es la que se desarrolla sobre la resistencia R. Entonces, para sacar P, la potencia activa del circuito, tenemos que encontrar el valor eficaz del voltaje en esta resistencia. Si usted ya conoce esta forma de onda y conoce el ángulo alfa, ya puede sacar el valor eficaz de este voltaje. Este valor eficaz de voltaje eleva al cuadrado y divide para R. Con eso ya tendría la potencia activa P. Ahora necesitamos la potencia aparente, S. Entonces, usted sabe que la potencia aparente S es igual al valor eficaz del voltaje por el valor eficaz de la corriente. En este caso estamos hablando del valor eficaz de esta señal de entrada. Esta señal de entrada, este voltaje va a tener un valor eficaz, que sería igual a este V sub S de aquí, a este V sub S de aquí, dividido para raíz de 2, porque es una senoide. Entonces ahí tendríamos el valor eficaz del voltaje de alimentación. Este valor eficaz tiene que multiplicar por el valor eficaz de la corriente que está fluyendo por esta fuente. Pero el valor eficaz de la corriente que fluye por esta fuente es el mismo valor eficaz de la corriente que fluye por la carga, ¿sí? Entonces, como usted ya conoce esta forma de onda del voltaje en la carga, puede sacar cuál es el valor eficaz que le corresponde. Ese valor eficaz de voltaje divida para la resistencia y ya tiene la corriente eficaz que está pasando por la carga y por lo tanto también pasa por la fuente. Entonces de ahí sacaríamos la potencia aparente en el circuito. Finalmente el factor de potencia sería P, la potencia activa que tenemos en la carga dividido para S, que sería el valor eficaz de este voltaje de entrada multiplicado por el valor eficaz de la corriente que pasa por la carga. ¿Está de acuerdo, señor Ceballos Cristian? Sí. Bueno, si tienen alguna duda, por favor me preguntan ahorita. Si es que no hay preguntas, vamos a continuar. Espero que esto esté más o menos claro. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, le digo, se aplica un voltímetro entre los extremos del SCR? Digamos que ese voltímetro es de continua. Entonces aquí vamos a medir con un voltímetro DC. Un voltímetro DC. El positivo de ese voltímetro está puesto aquí, al lado izquierdo, y el negativo del voltímetro al lado derecho del SCR. Entonces, primero que usted tiene que acordarse que cuando utiliza un voltímetro en DC, ese equipo va a medir el valor medio del voltaje que usted tiene sobre ese elemento, ¿no es cierto? Entonces, lo primerito que debía hacer aquí es dibujar la forma de onda del voltaje en el SCR, el voltaje ánodo-cátodo.
Ventajosamente aquí ya está dibujado el voltaje nodo cátodo, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo es eso. Es esta señal que usted tiene aquí en azul, ¿sí? Entonces, luego de que dibuja esa señal, usted tiene que coger aquí un periodo completo, desde 0 hasta 2pi, hasta allí, y aplicar la definición de valor medio. El valor medio le dice que es igual a 1 sobre el periodo. ¿Cuál sería en este caso el periodo? 2pi. Por la integral. Vamos a calcular áreas. Entonces, la primera integración que tiene que hacer va desde 0 hasta alfa. ¿De qué señal? De esta señal en azul. ¿Cómo se llama esta señal en azul? Es la señal de entrada, Bs por el seno de omega t. Entonces tiene que integrar desde 0 hasta alfa, Bs seno de omega t. Ahí estaríamos calculando esta área de aquí. Más la integral desde pi hasta 2pi de la señal en azul. ¿Cómo se llama la señal en azul? Lo mismo, Bs seno de omega t. Integramos eso respecto a omega t, evaluamos esa integración y ya tendríamos el valor medio del voltaje en el ESCR. Si es que en vez de poner aquí un voltímetro en DC, ponemos un voltímetro en AC, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar el valor eficaz de esta forma de onda en azul, ¿sí? Y para eso aplica usted la formulita que ya conoce, ¿sí? Esto le dejo planteado así simplemente. No vamos a ponernos a integrar aquí este momento, ¿sí? Pero ya sabe usted cómo tendría que hacer eso. ¿Alguna duda, señor Arias Jonathan? Inge, Dígame, señorita. Paul Arias creo que tuvo un accidente o un problema porque tuvo que salir de emergencia ayer y no se ha conectado. Claro, señor Arias está con un montón de faltas. Por Yo eso pienso que a lo mejor ya se retiró. no. Bueno, entonces, señor Vinuesa Esteban, Sí, profe. ¿está claro el concepto de cómo sacar los valores de las lecturas que darían voltímetros AC o DC aplicados a algún elemento del circuito? Ah, sí. Bueno, entonces así mismo, ahora, no vaya a confundirse usted. De pronto que en el examen le digo, aplicamos un voltímetro de AC en paralelo con la carga, ¿sí? Entonces, el voltímetro AC va a estar midiendo aquí, en paralelo con la carga. Usted ya sabe que el voltímetro AC le mide el valor eficaz, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Dibujar la forma de onda en este elemento. Ya está aquí la señal en rojo. Y para esta señal en rojo ya sabe usted cómo se calcula el valor eficaz. Entonces, no pierda de vista ese detalle. Siempre que le diga, se aplica un voltímetro AC o DC en algún punto, en algún elemento del circuito, usted tiene primerito que saber cómo es la forma de onda en ese elemento, ¿sí? Y a partir de ahí, y el resto es matemáticas nada más. Bueno, Dije entonces, una pregunta. dígame. O sea, para el voltaje en la carga debemos aplicar sacar el voltaje RMS como si fuera el rectificador de media onda. Usted está viendo aquí la señal en rojo. Este es el voltaje en la carga, ¿no es cierto? ¿Esto a qué corresponde? A un rectificador controlado de media onda. Justo para Y eso le pero sirve hacer el y dibujo. en el azul entonces tendríamos que sacar para uno de onda completa, Aquí ¿verdad? en esta señal en azul no es ningún rectificador de media onda ni de onda completa. ¿Por qué razón? Porque usted tiene aquí una partecita en el semiciclo positivo y todo el semiciclo negativo, ¿no es cierto? Ahora, si usted se pone pilas, en vez de estar haciendo esas integraciones
puede hacer otra cosa, ¿no es cierto? Para evitar la matemática, como decimos. ¿Qué puede hacer usted? Sacar el valor medio para este semiciclo negativo, como si fuera un rectificador negativo de media onda. En ese caso tiene que dividir este pico de aquí para pi. Ya tiene el valor medio que contribuye esta partecita de acá, ¿no es cierto? Ahora tiene que sacar el valor medio de esta otra partecita positiva. Pero para eso usted le puede trasladar a esta onda acá al frente, ¿no es cierto? Haga cuenta que esa onda se está viendo en un espejo. Y es así. El valor medio de este pico en azul va a ser igualito al valor medio de este pico que acabo de dibujar en rojo. Con la ventaja que el valor medio de este pico que está dibujado aquí en rojo usted ya puede sacar con la fórmula que vimos. ¿Por qué razón? Porque tendría que reemplazar el ángulo de disparo alfa, que sería pi menos el verdadero alfa que está aquí, ¿no es cierto? Este es el ángulo alfa. Si le reflejo esta forma de onda al otro lado y quiero aplicar la formulita para el valor medio de un rectificador controlado de media onda, que sería esta señal en rojo, ¿cuál ángulo debería poner ahí? No voy a poner este alfa, voy a poner todo este ángulo de aquí en la fórmula. Al hacer eso, estoy sacando el valor medio de este piquito de aquí en rojo, que viene a ser el mismo valor medio de este pico de acá en azul. Pero en esa fórmula, el ángulo que debo sustituir, el ángulo alfa que está en la formulita, es este de aquí. Es decir, pi menos el verdadero ángulo alfa que tengo acá. Entonces, con eso tendría el valor medio de esta señal de aquí y de acá el valor medio de esta otra señal. Sume las dos y ya tiene el valor medio de esta forma de onda que está puesta en azul, ¿sí? Entonces puede trabajar así. Con eso no estamos integrando, no estamos haciendo operaciones matemáticas que nos pueden llevar a cometer errores. Entonces, fíjese bien que las fórmulas tienen su utilidad, pero usted es quien decide si aplica esas fórmulas correctamente o no. Entonces, esta señal en azul no es de un rectificador en media onda, ni tampoco de onda completa. Es la composición de semiciclos negativos de media onda con semiciclos positivos controlados, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Bueno, el siguiente caso es cuando tenemos una carga inductiva pura, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene una carga inductiva pura, ya sabe que existe un desfasamiento entre el voltaje y la corriente. Si es carga pura inductiva, ese desfasamiento es de ¿cuánto, señor Vaca Ronald? Disculpe, me repite la pregunta, por favor. Oye, recién se asoma usted. No, es que se me está entrecortando, ya no es culpa. Bueno, le preguntaba, si tiene una carga inductiva pura, va a existir un desfasamiento entre el voltaje que le aplico y la corriente que circula. ¿De cuánto es ese desfasamiento? De 90 grados. De 90 grados, ¿no es cierto? No hay dificultad en eso. Usted ya conoce el fundamento de estas cuestiones. Gracias. Entonces, aquí también estamos haciendo lo siguiente. En esta parte aquí abajo está el pulso de disparo en la compuerta, ¿sí? Mientras no llegue el pulso de disparo, no tengo voltaje de salida. Entonces aquí tenemos voltaje de salida está en cero. Mientras tanto, todo el voltaje de alimentación está soportando el SCR. El voltaje de entrada va subiendo, el voltaje nodo cátodo también va subiendo. La corriente de salida, cero. ¿Por qué? Porque el voltaje de salida también es cero. Si en este instante ahora se produce el pulso de disparo, ese pulso de disparo está por aquí. Entonces, a partir de aquí, el voltaje nodo cátodo cae a cero. Y
todo el voltaje de entrada a partir de ese instante pasa a la bobina. Eso estamos viendo aquí. La señal en rojo sube. Ahora todo lo que era voltaje de entrada está aplicándose a la bobina. ¿Sí? Si esto está sucediendo con el voltaje, con la corriente, vamos a tener algo parecido. A partir de este punto en donde se produjo el disparo, la corriente empieza a subir. ¿Sí? Entonces la corriente empieza a subir. Note que en este punto, vamos a poner un punto grandote. En este punto de aquí, el voltaje de entrada ya está en cero. ¿Sí? Allí el voltaje de entrada ya está en cero. Sin embargo, la energía almacenada en la bobina hace que la corriente se mantenga circulando por el SCR. ¿Sí? Ojo con esto, por eso les puse incluso las simulaciones. Cuando el voltaje de entrada llega a cero, la energía almacenada en la bobina forza a que la corriente siga circulando en esta misma dirección. ¿Sí? Eso hace que el SCR no se apague, siga siendo idealmente un cortocircuito. Y por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igualito al voltaje de entrada. Pero ¿qué pasa? A partir de este punto que está viendo aquí, en negro, a partir de ese punto, resulta que el voltaje de entrada ya se hizo negativo. Entonces, en la salida, como el SCR sigue siendo un cortocircuito, en la salida seguiré teniendo el mismo voltaje de entrada. ¿Hasta cuándo se mantiene fluyendo esta corriente? Hasta cuando la energía de la bobina se ha disipado completamente. Eso se da aquí, en este ángulo que le estoy llamando acá beta. ¿Sí? Aquí está el ángulo beta. Ahí la corriente que está pasando por el SCR y por la bobina prácticamente se hace cero. ¿Sí? Entonces, cuando la corriente se hace cero en el ángulo beta, el SCR se apaga allí. Mientras tanto, el voltaje ánodo-cátodo seguía en cero. Pasamos por este punto que es 180 grados y el voltaje ánodo-cátodo sigue en cero. Avanzamos. Ahora el voltaje de entrada se hace negativo. En la carga también tendré voltaje negativo. El SCR sigue conduciendo. ¿Por qué sigue conduciendo el SCR? Por la energía que tenía almacenada la bobina. Entonces esa corriente tiene que desaparecer. Tiene que ir bajando esa corriente hasta que se haga cero. Y ahí, en este ángulo beta, aquí, la corriente es cero. Mire acá abajo. Ahí la corriente es cero. Y en ese momento se apaga el SCR. Si en ese momento se apaga el SCR, todo el voltaje de entrada ahora queda aplicado entre ánodo y cátodo. Pero el voltaje de entrada resulta que en ese momento estaba por aquí. Entonces, desde ahí, este voltaje queda aplicado en el SCR. Y a partir de este ángulo de aquí, que es 2π, nuevamente se repite la secuencia, ¿no es cierto? Otra vez el voltaje ánodo cátodo se hace positivo, le llega el pulso de disparo, el voltaje de entrada se aplica a la carga, este voltaje de entrada se hace cero. Como tengo almacenada energía en la bobina, el SCR se forza a seguir conduciendo y lo que tengo como salida es el mismo voltaje que tengo en la entrada. ¿Por qué? Porque el SCR sigue siendo un cortocircuito. El voltaje de entrada se hizo negativo, igual tengo voltaje negativo en la carga. Y esto se repite secuencialmente. Ahora entonces, veamos el tiempo o el intervalo en ángulo durante el cual el SCR permanece en conducción. El SCR va a permanecer en conducción desde este ángulo que es alfa hasta este ángulo de acá que es beta. ¿Sí? Perdón, se me fue mucho. Hasta el beta nomás. Voy a borrar estas líneas por si acaso me estorba aquí. Esto. Y le dibujamos el tiempo o el intervalo en el cual permanece conduciendo
el SCR. Desde el ángulo alfa hasta este angulito beta que está por aquí. Ya. Ese es el intervalo de conducción del SCR. Esto está puesto aquí. Dice omega t entre alfa y beta. Ahí está encendido, está conduciendo el SCR. Por lo tanto, el voltaje de salida es igual al voltaje de la fuente que alimenta al circuito. ¿Cómo se llama esa fuente? Bs seno de omega t. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Ahora, mientras está conduciendo el SCR, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada. Y ese voltaje es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿No es cierto? Ya sabemos el voltaje en la bobina, L de I a de T. Eso es lo que tenemos aquí. El voltaje en la bobina, L de I a de T, es igual al voltaje de alimentación B sub S. Entonces, de esta ecuación chiquita de aquí, podemos despejar la corriente. La corriente en la bobina y la corriente que está pasando por el SCR en consecuencia será igual a 1 sobre L por la integral del voltaje de entrada con respecto al tiempo. ¿No es cierto? Eso ustedes ya saben hacer. En electricidad aprendieron muy bien a hacer estas cosas. Entonces, operando esa integral nos permite obtener la corriente de carga, el I sub 0. Va a ser igual a Bs, que es el valor máximo de entrada, sobre L por omega, y por el coseno de alfa menos el coseno de omega t. ¿Sí? Así vamos a tener. Esta es la ecuación para la corriente. Entonces ya podemos saber, en función del ángulo alfa, cómo estaría la corriente circulando a través de la carga y del SCR. En el intervalo, en cambio, entre 0 y alfa, y también entre beta y 2pi, el SCR estaría apagado, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje en la carga sería 0. La corriente en la carga también sería 0. El SCR está abierto, no conduce, no hay corriente. Y el voltaje anodo cátodo sería igual al voltaje de alimentación, al voltaje de entrada, ¿sí? Ahora, fijarse bien. Si es que aquí tengo la ecuación de la corriente, en esta parte de aquí, esa es la formulita obtenida a través de la integración para la corriente de carga. Me interesa saber en qué momento esta corriente vale 0. ¿Sí? Es decir, a partir de esta ecuación de aquí, usted puede encontrar cuánto vale este ángulo alfa. Este ángulo alfa es el instante en donde la corriente se hace 0. Entonces, para saber cuánto vale el beta, cuánto vale el ángulo beta, tengo que igualar esta corriente a 0. A ver, hasta ahí, señor López Víctor. ¿Está claro el tema? Sí, pero Bien, entonces podemos continuar. Verá, cuando esta corriente la igualemos a 0, este Bs sobre L omega desaparece. Y me va a quedar que el coseno de alfa tiene que ser igual al coseno de omega t, siendo este omega t el valor del ángulo beta que tengo aquí, ¿sí? Entonces, eso está puesto aquí. Igualamos la corriente a 0 y el omega t pasa a llamarse beta, ¿sí? Entonces, de aquí sacamos esta ecuación de acá, que el coseno de alfa tiene que ser igual al coseno de beta, para que la corriente sea 0. Si esos cosenos son igualitos, aquí pongo beta, hago esta resta, esto me da 0, ¿sí? Entonces, para cumplir con esta igualdad de acá, que el coseno de alfa sea igual al coseno de beta, hay dos opciones. La primera es que alfa sea igual a beta, pero esa es una solución no válida, porque el beta está a la derecha del alfa. La otra opción es entonces
que el beta sea igual a 2pi, el ángulo que tengo en este punto de acá. Allí tengo 2pi, menos este pedacito chiquito de aquí. Este pedacito chiquito es alfa. Entonces, el ángulo beta finalmente se llama 2pi menos alfa, en donde alfa es el ángulo con el que disparé al SCR. Entonces, miren, aquí resulta que el voltaje en la bobina ha sido todo lo que está viendo aquí, esta partecita positiva en azul y esta partecita negativa en color rojo, ¿sí? Todo este es el voltaje que está recibiendo la bobina. Ahora, como aquí el ángulo es alfa y vamos hasta 2pi menos alfa, resulta que esta área de aquí es igual al área en azul. Eso significa que el voltaje medio que está recibiendo la bobina es cero, ¿sí? En un periodo de 2pi, el voltaje medio en la bobina ha sido cero. Y la corriente, miren ustedes, la corriente de salida es esta que tenemos aquí abajo en verde. A partir del ángulo alfa, esa corriente empezó a subir, llegó a su valor máximo y después fue decayendo hasta cero. Esto de aquí, que la corriente va subiendo, usted aprendió esto en electricidad, ¿no es cierto? La corriente va subiendo, indica que la bobina está recibiendo energía, está almacenando energía. Mientras que de aquí, de este máximo hacia abajo, la corriente va disminuyendo, si la pendiente es negativa. Eso significa que la bobina está entregando energía. Entonces, estas son las formas de onda para un circuito inductivo puro. ¿Alguna pregunta hasta allí? Inge, Bueno, dígame. y digamos, si sacamos para sacar con el voltaje en la bobina, utilizamos la integral, sería desde alfa hasta 2pi menos beta, sería. Hasta 2pi menos alfa. Recuerde que el ángulo beta es 2pi menos alfa. Aquí está, ¿sí? Entonces, si usted quisiera integrar esta forma de onda para saber el voltaje medio, ¿qué tendría que hacer? La integral, a ver, sería 1 sobre el periodo es 2pi, por la integral, desde alfa hasta pi, de la señal de entrada, B máximo por el seno de omega t, ¿no es cierto? Y más la integral, desde este punto hasta este ángulo de acá, que es 2pi menos alfa, si es que quiere hacer en partes. Si no, haga de una sola. Integre la señal de entrada desde alfa hasta 2pi menos alfa, de la señal B máximo seno de omega t. Y ahí le va a quedar que el valor medio le sale 0. ¿Sí? De igual forma, aquí usted puede sacar el valor medio de la corriente. El valor medio de la corriente puede encontrar sin ningún problema, porque usted ya conoce la formulita, que es esta de aquí, para la corriente. Entonces tendría que aplicar la definición de valor medio de corriente nomás, ¿no es cierto? La función matemática que deberá integrar para sacar el valor medio ya la tiene aquí, es esta de acá, ¿sí? Esta ecuacióncita. Esa es la corriente. Aplique la definición de valor medio a esta función y ya tendría el valor promedio de esta corriente. Bien. A ver, entonces, también tenga en cuenta que en cualquier instante de tiempo, la corriente siempre es positiva, ¿sí? Eso significa que el SCR está actuando de acuerdo al principio de operación. Siempre la corriente fluyendo de ánodo a cátodo. Eso significa que aquí la corriente siempre es positiva, ¿sí? Bueno, aquí está también ya les he puesto, ya no importa. Aquí están los valores medios para sacar el voltaje y la corriente de salida. Para el voltaje medio ya sabemos, 1 sobre 2pi, integrado desde alfa hasta beta, el beta vale 2pi menos alfa. ¿De qué función?
el voltaje de entrada. V máximo seno de omega t integrado esto respecto a omega t. Entonces este valor medio le va a quedar igual a 0. Y para la corriente, 1 sobre 2pi integral desde alfa hasta beta de la función que les acabo de decir. Bs sobre L omega por el coseno de alfa menos el coseno de omega t integrado respecto a omega t. Esto de aquí, bueno, ya reemplazando los extremos de la integración y todo, le conduce a este resultado. Bs sobre pi omega L que multiplica a pi menos alfa por coseno de alfa más seno de alfa. O sea, esto es desarrollando esta integral nada más, ¿no? Que no está difícil. Entonces aquí usted ya tiene la formulita para sacar el valor medio de la corriente que está pasando por el SCR y que también pasa por la bobina. Entonces en el circuito de aquí, si es que le pregunto cuál es la potencia que está disipando el SCR, ¿qué tiene que hacer? Venirse acá abajo, sacar la corriente media que está pasando por la bobina y esta corriente media multiplique por la caída ánodo-cátodo. Y está listo. ¿Sí? No hay más misterios aquí. Bueno, ¿y ahora qué pasa si es que tenemos en cambio un circuito resistivo inductivo? Ahora el desfasamiento entre el voltaje y la corriente ya no va a ser 90 grados, porque ya tengo una carga resistiva inductiva. Entonces, asimismo, supongamos que el ángulo de disparo que le aplicamos al SCR está por aquí. Ahí está el ángulo de disparo. Entonces, mientras no le disparemos al SCR, todo el voltaje de entrada está soportando el SCR entre ánodo y cátodo. Eso vemos aquí la señal en azul. El voltaje de entrada va subiendo, el voltaje ánodo-cátodo también va subiendo hasta aquí. No conduce todavía el SCR. Por lo tanto, el voltaje en la salida y la corriente de salida será 0. 0 voltios en la salida y 0 amperios también en la salida. Ahora, a partir de este punto, ya se dio el disparo. Eso significa que el voltaje ánodo-cátodo cae automáticamente a 0. Idealmente, ¿no? Mientras que el voltaje en la carga, que vendría a ser en la resistencia y en la bobina, el voltaje de salida es tomado hasta arriba, ¿no? Desde aquí hasta acá. Ahí está el voltaje de salida. El voltaje entre la resistencia y la bobina suman el voltaje de entrada. Entonces, esta señal en rojo es el voltaje de entrada que se transmite a la carga, a la resistencia y a la bobina, ¿no? A los dos simultáneamente. A partir del ángulo alfa, también la corriente empieza a subir. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando el voltaje de salida empieza a disminuir, la corriente también, después de que alcanzó su máximo, también empezará a bajar. En este punto, pongámosle el punto aquí. No, ese no es punto. En este punto, el voltaje de entrada se hace 0. Pero como tengo este elemento que almacena energía, ya sabemos, no se olviden de eso, la corriente en la bobina se seguirá manteniendo, aunque vaya disminuyendo, pero se mantiene. Miremos esto así. Esto baja, baja, baja y estamos, digamos, que por ahí, a una vertical. Ya. En ese momento el voltaje de entrada es 0. La corriente en la bobina, a partir de allí, a partir de este puntito, tiene que ir disminuyendo hasta que se disipe la energía de la bobina. Entonces, aunque el voltaje de entrada ya es 0, la corriente en la bobina sigue circulando. ¿Sí? Sigue siendo positiva esa corriente, vea. Hasta acá. En ese momento la corriente se hace 0. ¿Qué pasaba con el voltaje de la carga? El voltaje en la carga a partir de este punto ahora se hace negativo. ¿Por qué se hace negativo? Porque el SCR es todavía un cortocircuito y el voltaje que alimenta la carga es negativo también ahora. Entonces, hasta que la corriente se haga 0, el voltaje en la carga le sigue al voltaje de entrada. Y el voltaje de entrada evidentemente aquí es negativo.
Entonces, ¿hasta dónde conduce el SCR? Hasta que la corriente que circula por él se haga cero. Eso se da en este ángulo que le llamo aquí beta también. En este ángulo beta, ahí la corriente se hizo cero, el SCR se apaga y pasa a recibir todo el voltaje de la alimentación entre ánodo y cátodo. Todo el voltaje de entrada ahora estará soportando ánodo cátodo, ¿sí? Y el voltaje de entrada es este de aquí. Mire, aquí, en este punto, se apaga el SCR. Corriente en la carga cero, voltaje en la carga cero. Lo que estamos viendo en rojo, ¿sí? Y mientras que el voltaje en la carga se hace cero, el voltaje ánodo cátodo va a ser igual al voltaje de alimentación, al voltaje de entrada. Es lo que tenemos aquí. Y esto se mantiene hasta 2pi. Y a partir de allí se repite toda la secuencia, ¿sí? Entonces, ahora habría que ver cuánto vale ese ángulo beta. En el instante beta, el SCR se apaga. Entonces, las ecuaciones serían, mientras el SCR está conduciendo, esto es, entre alfa y beta. Beta lo tenemos acá. Ahí está el ángulo beta, ¿sí? Entonces, durante todo este intervalo, desde alfa hasta beta, el SCR está activado. Su voltaje ánodo cátodo vale 0. Y el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de alimentación. Entonces, mientras el SCR está conduciendo, el voltaje de salida es igual a Bs seno de omega t. ¿Cuál es la ecuación que hay que resolver aquí? La suma de las caídas de voltaje en la resistencia y en la bobina igualamos al voltaje de alimentación. Eso es todo. Entonces, ¿cuál es la caída de voltaje en la resistencia? R por I sub 0. Eso está puesto aquí. R por I sub 0. Más la caída de voltaje en la bobina. ¿Cuál es esa caída de voltaje? L, la inductancia L, por la derivada de la corriente de salida con respecto al tiempo. Eso está puesto acá. Entonces, esta suma de caídas de voltaje es igual al voltaje de alimentación, B sub S. Entonces, de esta ecuación de aquí, podemos calcular la corriente de salida. A ver, una pregunta. Ustedes tal vez estudiaron en matemáticas la transformada de Laplace. Señor Farinango William, ¿sabe la transformada de Laplace tal vez? O sea, más o menos tengo entendido que es de transformar al dominio de S. A ver, esa materia, ese capítulo le dieron en alguna parte de las matemáticas básicas en la SPOD. No, de consulta de fundamentos. Bien, bueno, no importa. Esta ecuacioncita de aquí se puede trabajar también directamente sin utilizar la transformada de Laplace. Se puede trabajar fácilmente en el dominio del tiempo. Si usted agrupa los términos I sub 0 y su derivada, ¿no? Pero bueno, eso no vamos a hacer aquí. Eso es matemáticas, ¿sí? Y durante el tiempo que permanece apagado el SCR, que sería desde 0 hasta alfa y desde beta hasta 2pi, el voltaje de salida vale 0 y la corriente también vale 0. Voltaje ánodo cátodo igual al voltaje de alimentación, ¿sí? No vaya a confundirse, le hago caer en cuenta, el voltaje de alimentación se llama B minúscula sub S. Y el voltaje pico de la señal senoidal se llama B mayúscula sub S, ¿sí? Tenga en cuenta eso para que no se confunda. Bien, entonces, con esto explicado, veamos otro caso en donde se añade a la carga una fuente de voltaje, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si además de la resistencia y la bobina, tenemos también una fuente de voltaje, que sería el caso, por ejemplo, de tener una máquina DC, una máquina de continuo? Este voltaje VD sería la fuerza contraelectromotriz, ¿no? Usted ya sabe eso de las máquinas. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Tenemos por un lado la señal de alimentación, que sería la forma de onda que tenemos aquí en rojo.
y el voltaje BD, esta señal constante en azul. Lo primero que debemos darnos cuenta es que para que el SCR pueda conducir, debo tener un voltaje en ánodo más grande que el voltaje en cátodo. ¿Sí? En cátodo tengo el voltaje BD. Por lo tanto, tenemos aquí un comparador. En este punto de aquí y en este punto de acá se da el cruce entre el voltaje de entrada y la batería o esa fuente que tenemos BD. Esto simplemente es para saber que el SCR podrá entrar en conducción cuando el voltaje de alimentación en rojo sea más grande que el voltaje constante BD que tenemos en cátodo. Eso quiere decir, en otras palabras, que el ángulo de disparo que usted debería aplicar en estos casos debe estar comprendido entre N y pi menos N, que sería en este trayecto de aquí. Entonces el ángulo de disparo que usted podría aplicar va a estar comprendido en ese intervalo de allí, cuando el voltaje en ánodo es más grande que el voltaje de cátodo. Ahora, ¿cómo sacamos el valor de N? Simplemente igualando el voltaje de alimentación a BD. Entonces, BS seno de omega T, en este caso sería N, es igual a BD. Entonces, de aquí sacamos que el valor de N que está viendo acá es el arcoseno de BD sobre el valor máximo de la entrada. Entonces, ya sabemos que el alfa tiene que estar en este trayecto de aquí. Bien, eso cuando tenemos una carga que incluye una fuerza contraelectromotriz, B sub D. Bien, entonces, pongamos aquí para un poquito entrenar este asunto, una carga que está conformada por una resistencia y una fuente BD. Entonces ya sabemos, aquí en la gráfica del voltaje de salida, dibujamos la señal de entrada, línea punteada, el voltaje BD, esta línea horizontal que va a estar a esta altura, y a partir de allí ya sabemos cómo funciona esto. Cuando el voltaje de entrada pasa a ser más grande que el BD, podríamos disparar al SCR. Entonces, el ángulo alfa de disparo está dándose justamente en esta parte de aquí. Para ese instante, usted observe, ya el voltaje de la entrada es más grande que BD. Entonces se va a disparar el SCR. Y cuando el SCR se dispare, se convierte en un cortocircuito. Por lo tanto, el voltaje de salida, lo que vamos a tener aquí, va a ser igual al voltaje de entrada. Es decir, la onda que tiene usted aquí en rojo. ¿Sí? Va subiendo, después baja. En este instante de aquí, ¿qué es lo que está pasando? El voltaje de entrada instantáneo es igual a BD. Si los dos voltajes son iguales, la corriente es cero, ¿no es cierto? Y el SCR se apaga. Y el momento que el SCR se apaga, ¿qué es lo que ve usted como salida? El voltaje de la fuente BD, ¿no es cierto? Eso es lo que está viendo aquí. A partir de este momento, otra vez, el voltaje de entrada pasa a ser más grande que el voltaje BD. Ya podríamos disparar a partir de allí al SCR. Entonces, asimismo, esperamos un cierto angulito que se va a llamar 2pi más alfa. Ahí se da el pulso de disparo y todo el voltaje alterno de la entrada se refleja a la salida. ¿Sí? Aquí otra vez el voltaje de entrada que ya empezó a bajar es igual al voltaje BD. No tengo diferencia de potencial entre esos dos puntos, entre ánodo y cátodo. La corriente es cero, el SCR se apaga. ¿Sí? Y nuevamente se repite este voltaje en la carga.
Ahora, ¿qué pasa con el voltaje ánodo-cátodo? El voltaje ánodo-cátodo es igual al voltaje que tiene usted en ánodo menos el voltaje que tiene en cátodo, ¿sí? Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que tiene en ánodo? Es la señal senoidal. ¿Qué es lo que tiene en cátodo? El voltaje BD. Entonces, voltaje senoidal menos un valor constante hace que la forma de onda se desplace hacia abajo nada más, ¿cierto? Eso es todo. En consecuencia, tendríamos esta señal entre ánodo y cátodo. Inicialmente es un valor negativo. ¿Por qué razón? Porque el voltaje BD es más grande que el voltaje que tengo en ánodo. Luego, a partir de aquí, ya el voltaje ánodo-cátodo se hace positivo, ¿sí? En este punto se dispara el SCR, su voltaje cae a 0. Aquí en pi menos n, otra vez, la corriente es 0, el SCR se apaga y pasa a soportar todo el voltaje de entrada. Voltaje de ánodo menos lo que tiene en cátodo, menos la fuente. Eso es lo que está viendo aquí en azul. Y acá nuevamente se repite. La corriente. La corriente, como tengo solamente una carga resistiva, no hay bobinas de por medio. Entonces es fácil. La corriente de salida es igual al voltaje de salida, que sería esta forma de onda que usted tiene aquí arriba en rojo. Esta forma de onda dividida para la resistencia, a ver, sería la forma de onda en rojo menos el voltaje de la batería, ¿sí? Oirá bien, el voltaje que está dibujado aquí en rojo es la suma del voltaje en la resistencia más el voltaje de la batería, ¿sí? Eso tiene aquí. Por lo tanto, ¿cuál sería el voltaje en la resistencia solamente? Esta señal en rojo restado el voltaje de la fuente, de la batería, el voltaje constante. Es decir, esto baja, ¿sí? El voltaje en la resistencia quedaría, por lo tanto, únicamente este segmentito de aquí. Esta partecita de aquí. Bajado a 0, ¿no? Entonces quiere decir que si le dibujamos esto, nos quedaría este segmentito así. Y desde aquí, esta parte así. Ya. Esa señal sería el voltaje en la resistencia. Si usted divide este voltaje que está dibujado aquí en negro para R, le va a dar esta forma de onda que está viendo aquí abajo en verde. Esa es la corriente de salida, ¿sí? Entonces, en definitiva, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de alimentación cuando esté trabajando en un intervalo de tiempo o en ángulo comprendido entre alfa y pi menos n. Ya sabemos cómo sacar ese n, ¿no? En ese caso, la corriente de salida sería igual al voltaje de entrada de alimentación menos el voltaje de esta batería, dividido para R. Lo que acabamos de decir. Aquí está esa formulita para sacar la corriente que circula por allí. Y cuando esté apagado el SCR, evidentemente, entre ánodo y cátodo vamos a tener el voltaje de alimentación menos el voltaje de la batería. Eso está aquí abajo. El voltaje de salida medido desde esta referencia hasta acá arriba va a ser igual a BD. La corriente de salida, es decir, la corriente que pasa por la resistencia, va a ser 0 porque el SCR está apagado. Y el voltaje ánodo cátodo, voltaje de entrada menos el voltaje de la batería. Lo que tenemos aquí en azul. El ángulo N, ya sabemos, es el arco seno del voltaje de la batería sobre el voltaje de entrada B sub S. Este B sub S es el mayúscula, ¿no? Es el voltaje máximo de entrada, B sub S. Bien, y si ya tiene todas esas formas de onda comprendidas, ya puede saber cuánto vale la corriente,
Si usted necesita la corriente media para sacar la potencia del SCR, ¿qué tiene que hacer? Aquí está la ecuacióncita para la corriente de carga, ¿no es cierto? Para la corriente en la resistencia. Esta corriente que pasa por la resistencia también está pasando por la batería y también está pasando por el SCR, ¿sí? Entonces tendría que hacer esta operación, sacar el valor medio de esta corriente y con eso tendría la posibilidad de sacar el valor de la potencia que disipa el SCR, ¿sí? Aquí el V sub S que usted tiene que poner acá sería V máximo seno de omega t menos el voltaje de la batería dividido para la resistencia R. Evidentemente, si esa es la ecuación para la corriente de salida, tendría que hacer la integración para ver cuál es su valor medio y con eso sacaría la potencia disipada en el SCR. Bien. ¿Qué pasa si es que en cambio tengo una fuente BD y una bobina? A ver, en este caso de igual forma tenemos que ubicar la referencia BD por aquí arriba, la señal de alimentación, ver los puntos de cruce. A partir de los puntos de cruce de estas dos señales, usted podría ya dar el pulso de disparo. Entonces aquí el ángulo alfa, ya sabemos cómo es este tema. El ángulo alfa está por aquí. En ese momento, el voltaje de entrada ya es más grande que el voltaje de la batería. Puede dispararse el SCR sin ningún problema. Entonces, en ese momento, el voltaje de salida pasaría a ser igualito al voltaje de entrada. Entonces, el voltaje de salida está por aquí. Ese es el voltaje de salida. Entonces, cuando esté conduciendo el SCR, ese voltaje de salida va a ser igual al voltaje de alimentación. Es lo que estamos viendo aquí en la señal en rojo. En este punto de acá, a ver, en este punto de aquí, otra vez. En este puntito, ¿qué es lo que pasa? El voltaje instantáneo que tiene en ánodo es igual al voltaje de la batería. No hay diferencia de potencial entre ánodo y cátodo. Por lo tanto, la corriente del SCR en este momento se hace cero. Y se apaga el SCR. Entre comillas. Lo dirán. Entre comillas. Como aquí tengo carga inductiva, esta energía tiene que disiparse. Eso significa que a partir de este punto, aunque la diferencia de potencial ánodo-cátodo se hizo cero, la energía de la bobina obliga a que la corriente siga fluyendo en esta dirección. Y por lo tanto el SCR siga conduciendo. Y si el SCR sigue siendo un cortocircuito, el voltaje que usted ve como salida es igualito al voltaje que tiene como entrada. Entonces vamos aquí, la señal de salida se mantiene positiva hasta acá, luego se hace negativa, hasta que finalmente aquí la corriente en el SCR se hace cero y se apaga este dispositivo. Si aquí se apaga el SCR, ¿qué tengo como salida? El voltaje de la batería. Subimos hasta acá. Y eso se repite a partir de aquí. Entonces en el ánodo cátodo tenemos lo complementario. El voltaje de entrada menos el voltaje de la batería empieza desde aquí. Empieza a subir hasta el momento que se disparó. Aquí el voltaje SCR se hace cero. Y como aquí se apaga en el ángulo beta, va a quedar recibiendo otra vez entre ánodo y cátodo el voltaje de la fuente menos el voltaje de la batería, que sería esta señal de aquí. Hasta acá. La corriente, a partir del ángulo beta, del ángulo alfa, empieza a subir
llega a un punto máximo y a partir de allí empieza a entregar la energía. La corriente empieza a disminuir hasta que aquí se hace cero. En el momento que la corriente se hace cero en el SCR, este elemento se apaga. Entonces, aquí estaría el ángulo beta. Bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? La ecuación que deben resolver es de esta de acá. L por la derivada de la corriente de salida con respecto al tiempo más el voltaje de la batería es igual al voltaje de entrada. Entonces, de aquí ya podemos sacar la corriente I sub 0. ¿Sí? I sub 0. Como ustedes pueden observar acá, para resolver este tipo de circuitos y encontrar los ángulos y todo eso, usted necesita un poquito de matemáticas. Y esas matemáticas involucran la transformada de Laplace. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con la transformada de Laplace que en el dominio del tiempo. Para resolver una ecuación diferencial en el dominio del tiempo, usted tiene que sacar la solución homogénea, la no homogénea, y trabajar un poquito. En cambio, con la transformada de Laplace, esto es mucho más rápido. Pero bueno, con que usted comprenda cómo funciona el circuito y por qué es posible tener voltajes negativos cuando las cargas son inductivas, es suficiente. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Bueno, entonces pasamos de este. ¿Y qué pasa si tenemos carga RLE? Resistencia, inductancia y voltaje adicionalmente. Bueno, aquí como usted va a ver, la ecuación cuando está conduciendo el SCR se complica un poquito. Dice que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de la batería más L por la derivada de la corriente en la bobina con respecto al tiempo y más R por I sub 0. Entonces, claro, aquí la ecuación es un poquito más compleja. De aquí, de igual forma, se puede obtener la corriente de salida. A ver, verán, estas ecuaciones de aquí, estas facilitas, se pueden resolver fácilmente en MATLAB. No sé si ustedes vieron MATLAB, han estudiado MATLAB. A ver, señor Lomas Diego, ¿en alguna parte del expo, en algún curso han visto MATLAB? No, Inge, sinceramente no. Bueno, si no saben MATLAB, en algún momento de estas vacaciones que van a tener, pueden bajarse un tutorial ahora que tienen esa facilidad, un video de cómo resolver ecuaciones diferenciales en MATLAB. Simplemente ponen la instrucción de solve y le ingresa los coeficientes y con eso ya le resuelve todo. Le saca la respuesta de una, ¿no? Pero bueno. Aquí también estamos trabajando con una situación un poco similar a la anterior. Las formas de onda que usted puede ver aquí son muy similares, tanto para el voltaje anodo cátodo, para la corriente de salida y el voltaje de salida. Entonces, el principio es el mismo. Lo que tiene que hacer es comparar el voltaje de la batería con el voltaje de entrada para saber a partir de qué punto puede empezar a disparar al SCR. Y con esto prácticamente tendríamos una comprensión más o menos adecuada de cómo trabajan estos circuitos. Bueno, y aquí tenemos el monofásico de onda completa, que esto ya hemos estudiado, ya vimos este caso. Para carga resistiva es facilísimo este asunto. Usted tiene el voltaje de salida, divida para la resistencia, ya tiene la corriente de salida. Esta corriente de salida proviene ¿desde dónde? Desde la fuente de alimentación. Primero la corriente yendo hacia arriba, luego la corriente yendo hacia abajo. Eso es lo que está viendo aquí en la última fila en morado. Esta es la corriente de la fuente de alimentación. La corriente en la carga evidentemente va a ser solamente positiva. Es un rectificador tipo puente de onda completa. Y el V sub 0 con los tiristores que están conduciendo en cada intervalo. Tiristor 1, tiristor 2 en el semiciclo positivo. Eso quiere decir que la corriente estaría fluyendo en esta dirección, vendría hasta aquí, sube por acá. A partir de aquí venimos hacia la carga.
Cerramos el circuito a través del tiristor 2, de esta manera, ¿sí? Entonces, los tiristores 1 y 2 tienen que ser disparados sincronizadamente, esto es en el mismo instante. La forma de onda de la señal de salida es la que están viendo aquí en rojo. Evidentemente, en el semiciclo negativo, usted va a tener polaridad contraria, quiere decir que ahí la corriente va a venir así como estoy dibujando en este momento en azul. Va a subir por el tiristor 3, vendrá por la carga, genera también un semiciclo positivo y se devuelve a la fuente a través del tiristor 4. De esta manera. Entonces, como ven, en cada semiciclo, la corriente que pasa por la fuente de alimentación tiene un sentido. Primero va hacia arriba, después irá hacia abajo. Entonces, por eso es que ve aquí, la corriente de entrada en morado es positiva primero y después es negativa. Cambia de sentido. Mientras que en la carga, debido a los diodos, a los SCRs, el sentido de la corriente siempre será el mismo. Y el voltaje también será siempre positivo. Bueno, esto ya habíamos estudiado. Aquí tienen el voltaje anodo cátodo en el SCR1, las formas de onda y esas historias para dibujar la señal de salida, que también lo puede hacer para sacar el valor medio del voltaje de salida. B sub 0 va a ser igual a 1 sobre el periodo integral desde alfa hasta pi del voltaje de alimentación, que sería B máximo seno de omega t integrado respecto a omega t. Y la famosa formulita que usted ya sabe. B máximo sobre pi por 1 más coseno de alfa, lo que ya hicimos hace un momento, hace algún tiempo atrás. Y para la corriente media de salida, evidentemente esta corriente media es igual al voltaje medio de salida dividido para R. Entonces simplemente reemplacen esta formulita, le pone dividido para R, ya tiene el valor medio de la corriente de salida. Entonces para carga resistiva, esto ya sabemos, esto es fácil. Y aquí, para una carga RL y fuerza contraelectromotriz. El principio de operación es el mismo que hemos estudiado. Para que el tiristor pueda ser disparado, tiene que el voltaje de entrada superar el voltaje VD. Y cuando eso suceda, la ecuación que se escribe es R por I sub 0 más L de I sub 0 de T más VD es igual al voltaje de alimentación. Y a partir de aquí se puede obtener la corriente de salida I sub 0 y evaluar las condiciones de potencia que tenemos en el circuito. Bueno, esto para sistemas monofásicos. Bueno, aquí hay otro caso también que es trabajar con corrientes discontinuas. Ya esto de aquí les voy a dejar para que ustedes tengan como referencia en algún momento. No vamos a tener el tiempo de analizar pormenorizadamente todos los casos que pueden presentarse. Miren, aquí tenemos un caso en donde la corriente de salida en algún momento vale 0. ¿Qué más tenemos por acá? En este caso nunca la corriente de salida va a ser 0. Monofásicos con carga RL y fuerza contraelectromotriz. Aquí cuando funcionan estos circuitos entregando o devolviendo potencia a la fuente también. Son otros casos. Dependiendo del ángulo de disparo en este caso, la potencia fluiría desde el rectificador hacia la fuente de alimentación. Para ello hay que cumplir ciertas condiciones en el convertidor. Por ejemplo, la presencia de diodos es importante para que este proceso pueda darse. Aquí tenemos cuando activamos cargas que manejan corrientes constantes. Fíjese, la corriente es constante. Esto puede pasar cuando se tengan cargas altamente inductivas en esta parte. Bueno, aquí hay otro caso. Otro caso para funcionamiento como inversor. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, ya esto ya es otro tema. Entonces, hasta esta partecita de aquí les voy a entregar. Evidentemente, si usted tiene el examen mañana
y estas laminitas le paso hoy día, me va a decir con justa razón es que no tengo tiempo de estudiar esto, ¿no es cierto? Y es un tema que tampoco sé es que sea tan difícil, pero tampoco es tan fácil. Entonces, estos temas, lo que hemos visto el día de hoy, evidentemente no va para el examen de mañana, pero sí va para aquellos de ustedes que me están pidiendo dar examen supletorio. Yo tengo algunos de ustedes que me están levantando la mano desde la cuarta prueba y me dicen, quiero dar el supletorio, quiero dar el supletorio. Y eso me han vuelto a pedir en la prueba número 5. Entonces, ante esas manifestaciones de buena voluntad, no me queda más remedio que decir, está bien, ¿quieren dar supletorio? Bueno, pues den supletorio, no hay ningún problema. En cambio, hay algunos de ustedes, pocos desde luego, que me han levantado la mano diciendo, yo ya no quiero saber más de esta materia, me voy a exonerar y me voy. Por supuesto que sí, también tienen esa chance. De todas formas, el examen de mañana va a reunir, como ustedes saben, son toditos los temas del semestre. Es un examen final que ustedes van a dar. Entonces voy a tratar de que sean unos ejercicios bastante cortitos, muy rápidos, en donde no se demoren más de 10, 15 minutos en cada uno. Y posiblemente serán unos 4 o máximo 5 ejercicios, pequeñitos, ¿sí? Usted puede resolverlos fácilmente. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Inge dijo de todo el semestre. Claro, pues, no que es examen final, Como incluyendo también diodos. incluyendo semiconductores. Todo lo que hemos visto. ¿Qué le parece? Eh, Se quedó frío, ¿no es cierto? y A ver, a ver, a ver. Entonces, el problema sería por la parte del primer bimestre que involucra los diodos, la parte de los sujetadores, multiplicadores de voltaje, rectificadores, generadores de forma de onda y una buena cantidad de conocimientos, ¿no es cierto? Después viene la parte del transistor bipolar, los JFETs, los MOSFETs. Después viene el operacional, SCR, DIEG, TRIEG, muchos están en la lona. Si no me han estudiado las 9 horas semanales continuamente, ahorita sí que están viendo las medias negras, ¿no es cierto? Entonces, verán, para que no sea tan negro el panorama, en este examen les voy a evaluar. Empecemos con la parte de... A ver, señorita Cualchi, ¿desde dónde quiere? ¿Desde dónde quiere evaluar el semestre, el bimestre, este examen último? ¿Desde qué tema? Desde, no sé, muchas opiniones. ¿Desde dónde? Que ya no sabe ni qué temas hemos visto, creo. Los dos últimos dije, la verdad. Operacionales, dije. Desde operacionales. Pero esa es la parte más fácil. De ahí, por favor. A ver, hagamos una cosa ya, verán. Les voy a evaluar amplificadores de potencia, la parte de operacionales y y a ver, la parte del control de potencia, los rectificadores, ¿no es cierto? Los últimos temas que estamos viendo ahora. Ujú. Ya, entonces, verán, anoten. Amplificadores operacionales, amplificadores de potencia y estos rectificadores, a ver, lo que vimos sería el control de fase, esto no hemos hecho ejercicios. La parte de los inversores PWM, análisis del contenido armónico.
Aquí el inversor de onda cuadrada. Esta partecita de aquí. Ya. Y convertidores de DC-DC. ¿Sí? Entonces, amplificadores de potencia, amplificadores operacionales y los convertidores DC-DC. Hasta allí. Esos 3 temas. Bien, entonces, ya para mañana, no se olvide tener las hojas correctamente rotuladas, escribir con buena caligrafía, estarse puntualitos, que a las 9 en punto empezamos el examen. Bien, por el día de hoy, entonces, creo que no vamos a tener más que hacer. Voy a pasar ya ahorita mismo estas láminas con los últimos temas que hemos estudiado para que preparen esto del convertidor DC-DC. O sea, de este tema, ¿qué les puedo tomar? Por ejemplo, les pongo un convertidor DC-DC y les digo lo siguiente. En un circuito así como este, nomás, facilito. Le digo, se utiliza un periodo de 10 milisegundos y el tiempo de encendido es 2 milisegundos, por ejemplo. Calcule la potencia en la carga. Únicamente carga resistiva, ¿no? No vamos a trabajar con inductancias porque ahí se complica un poco. Solamente con carga resistiva, el convertidor de DC-DC. Tiene que saber que aquí el voltaje de salida es igual a la razón de trabajo, al ciclo de trabajo, multiplicado por el V sub I. Eso es todo. Y con eso me saca la potencia que recibe la carga. Dibuja la forma de onda y etcétera. ¿Sí? Entonces, en eso creo que no va a haber problema. Pero para los que me están pidiendo que quieren conocer un poquito más de la materia, quieren profundizar y por lo tanto quieren dar el examen supletorio, ahí sí ya va todita la materia, ¿no? Entonces tienen que esforzarse un poquito más. Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a terminar la clase del día de hoy en Sí. esto.